Saludos para todos los que se están conectando en esta hora. Lucas capítulo 11 y versículo 1. Bien, dice la palabra del Señor en esta versión, obviamente la Reina Valera, dice de esta manera. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, pero también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Bien, en esta noche a este tema le titulamos ¿para qué orar? ¿Verdad? Quizá muchos van a decir, o muchos pueden decir: bueno, yo oro, yo sé que la oración, ¿verdad? Hemos hablado muchas veces de la oración, diferentes tipos de oración, la oración que le agrada a Dios, bueno, todo lo que gira en torno a lo que significa la oración, pero hay algo interesante en esta escritura, en estos versículos en particular, y me llamó la atención que definitivamente todos sabemos que Jesús, en este punto en particular de su vida, su ministerio, ya había desarrollado sus discípulos, ¿verdad? Ya andaban con él los discípulos, y ya ellos habían visto algunos milagros de Jesús, habían visto cosas maravillosas que el Señor les había mostrado. Ellos habían sido partícipes de estos milagros poderosos. Pero es interesante que cuando Jesús va a ese lugar y empieza va a orar, se encuentra que sus discípulos le preguntan: enséñanos a orar. O sea, ellos realmente no sabían lo que era oración. Y a veces quizá nos pasa lo mismo. Quizá a veces nosotros decimos: sabemos hacer lo normal que es la vida espiritual, sabemos qué es la oración, sabemos cómo se ora, sabemos qué quiere la palabra, todas las cosas, nos congregamos, bueno, tantas cosas, pero a veces no entendemos o más bien menospreciamos un poco el valor de lo que tienen las cosas espirituales. Una de ellas, por ejemplo, es la oración. O sea, la oración es poderosa, todos sabemos que la oración funciona, que tiene poder, que es el canal de comunicación directo con Dios, ¿verdad? La línea abierta con el Señor. Y es algo que Jesús les enseñó a sus discípulos, obviamente les ilustró, les dijo, ¿verdad?, cómo debían de orar, y les enseñó el modelo, el esquema. Ahora es interesante que, ¿verdad?, muchos años atrás, antes de que conociéramos realmente al Señor, pues uno decía esta oración llamada el Padre Nuestro, y la repetíamos constantemente, pero realmente no entendemos el significado de lo que es, valga la redundancia, lo que significa la oración del Padre Nuestro, que es básicamente un ejemplo que Jesús le dio a sus discípulos de cómo debían de orar, o más bien las partes o las áreas que deberían tener una oración poderosa, a cómo nosotros deberíamos empezar una oración y el modelo.
Y básicamente eso fue lo que Jesús le dio a los discípulos, el modelo, más no le dio una oración cuadriculada, algo que no se podía modificar, algo que era, esto tenían que hacerlo siempre, no fue así. O sea, Jesús les dio el modelo y bajo ese modelo nosotros entonces, ¿verdad? A medida que vamos creciendo espiritualmente, que vamos caminando con el Señor, pues esa oración se enriquece, esa oración se hace más larga, más extensa, pero además de eso se hace más poderosa porque hay mayor entendimiento de nosotros en saber cómo funciona la oración, cuál es el poder que tiene la oración y lo que pudiéramos alcanzar si nosotros realmente oramos con fe, creyéndole al Señor, ¿verdad? Teniendo o desarrollando muy bien ese hábito. Y algo importante que en esta noche queremos compartirles o que usted se lleve en su corazón es que definitivamente la oración tiene que ser un hábito, tiene que ser parte de nuestra vida diaria. Uno no solamente puede orar cuando tiene una necesidad o cuando tiene un problema. Uno no solamente puede orar cuando necesitamos pedirle algo a Dios, sino que tiene que ser algo constante y continuo, tiene que estar presente en nuestras vidas. La oración tiene que ser permanente. No todo el tiempo se va a orar pidiendo algo, no todo el tiempo vamos a orar quizás cuestionando o pidiéndole cosas al Señor o simplemente en muchas ocasiones hasta peleando con Dios, ¿verdad? ¿Por qué no me has dado esto? ¿Por qué no me has contestado esa petición? Lo que sea. Sino que hay momentos en la oración en el que muchas de esas veces nosotros callamos para poder escuchar la voz de Dios. Hay momentos de la oración donde nosotros empezamos orando, hablando con el Señor, y hay momentos en el que hay que detenernos un poco y dar la oportunidad al Señor que a través de su Espíritu Santo nos hable y obviamente tengamos respuesta a esa oración. Entonces, cuando los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar, Jesús le muestra este modelo y dentro de este modelo, pues, ¿verdad? Lo hemos hablado muchas veces antes, hay ciertas cosas que la oración tiene que tener. O sea, la oración es poderosísima. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho. O sea, hay un gran poder que Dios nos dio a través de la oración, que Jesús nos enseñó, pero ese poder tenemos que nosotros idealizarlo y tenemos que tomar autoridad de ese poder que Dios nos dio a través de la oración. Lo primero que dice la palabra es que Jesús dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, reconocer obviamente la deidad de Dios. ¿Quién es el Señor para nosotros? ¿Qué lugar Dios ocupa en nuestros corazones y en nuestras propias vidas? Porque como lo hemos mencionado en muchas ocasiones, Dios tiene que ser el primero en nuestras vidas. Toda decisión que tomamos, todo lo que hagamos, el Señor tiene que ser el primero. Y por eso cada que uno se levanta, cada mañana que nos levantamos estrenando misericordia de parte del Señor y que abrimos nuestros ojos o que podemos abrir nuestros ojos, definitivamente es un momento preciso para nosotros expresar nuestro agradecimiento a Dios por un día más de vida y para seguir allí, ¿verdad? Conectados con el Señor. Luego habló obviamente de que se haga su voluntad en la tierra del cielo. Eso lo vamos a hablar ahorita más adelantico un poco. Nos habló de obviamente reconocer que Él es nuestro proveedor, danos el pan de cada día, que nuestra provisión viene de parte del Señor. Nos habló algo importantísimo que es acerca de pedirle perdón por nuestros pecados. Todos somos pecadores, todos nos equivocamos, todos fallamos día tras día. Es importante y necesario pedirle perdón a Dios todo el tiempo. Y no solamente pedirle perdón a Dios, sino también que se nos ayude a perdonar, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que a veces cargamos en la vida y eso nos afecta físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Cosas que no hemos podido sacar de nuestras vidas, de nuestros corazones. Falta de perdón, resentimiento, orgullo, tantas cosas que tienen que salir de nuestras vidas. Si realmente queremos vivir una vida plena con el Señor, esas cosas tienen que salir de nuestra vida y por eso Jesús en el modelo les enseñó, hay que pedir perdón al Señor, pero también hay que saber perdonar, que el perdón es básicamente, ¿verdad?, en las dos áreas. En esta otra versión dice, cuando ustedes oren digan, Padre, que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. Ven y sé nuestro único Rey. Así que si nosotros podemos entender, ¿verdad?, de que el Padre nuestro es primeramente lo que Él nos está enseñando, es que nosotros podamos reconocer que solamente hay un solo Dios, que no hay intermediarios, que no hay nadie más grande y más importante que Dios Todopoderoso y que nosotros lo invitemos a Él para que Él sea nuestro Rey.
Eso es lo que el Señor Jesús les dijo, les quiso decir a sus discípulos. Lo primero que ustedes tienen que reconocer es que todos tenemos la necesidad de Él. Fuimos creados por Dios para que nuestras vidas le reconozcan a Él como su Dios y que no haya nadie más que esté ocupando su lugar. Por eso Él nos dice en el versículo 4, ¿verdad? Nos habla de lo que mi esposo estaba hablando, de que le pidamos perdón a Dios, porque entendemos, cuando yo tomo la decisión de arrepentirme y de pedirle perdón a Dios, no es fácil muchas veces pedir perdón, no es fácil reconocer nuestros errores, ¿verdad? A nadie le gusta reconocer que se equivocó. Pero cuando nosotros reconocemos que nos equivocamos y podemos ir delante del Señor y decir, yo sé que hoy me equivoqué, dije algo que no debía haber dicho o lo hice mal, Señor, perdóname. También allí, a través de eso, de esa humillación, le estamos dando el primer lugar al Señor. Y luego entonces Él dice, pero no es suficiente que yo los perdone. Ustedes también tienen que perdonar. ¿Por qué? Porque cuando yo llevo cargas en mi corazón, cuando yo llevo resentimientos, cuando yo estoy atado y atada emocionalmente por una atadura que se llama resentimiento o falta de perdón, a veces es tremendo porque decimos, yo odio a esa persona, yo no soporto ni ver a esa persona, es que lo que esa persona me hizo no tiene perdón y yo jamás lo voy a perdonar. Lo que nosotros no entendemos es que cada vez que nosotros albergamos ese sentimiento y lo alimentamos todos los días, ese lazo se crea como un lazo, es como un nudo que se va creando. Y eso, en vez de separarnos de la persona, lo que hace es que espiritualmente cada vez estamos más atados a eso que nos hicieron. Y cada vez nuestro espíritu se va dañando, se va empobreciendo. ¿Y qué pasa? Que entonces esa situación se va volviendo como que un intruso en nuestro corazón. Y cuando leemos el Padre Nuestro, el Señor dice, es que allí en tu corazón no deben haber intrusos. El único que debo estar en tu corazón soy yo. Así que por eso el Señor nos dice en la palabra, ¿verdad? Que perdonemos también a todos, dice, a todos los que nos hacen mal. Y cuando vengan pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti. En la otra versión dice que no permitas que seamos tentados, ¿verdad? O que no nos metas en tentación. Me gusta esta porque dice, y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti. Por lo mismo, cuando yo entiendo que Dios es mi única solución, cuando yo entiendo que mi vida solamente puede estar completa en Él, entonces no van a haber pruebas, por difíciles que sean, que me van a poder separar de su amor. Porque la palabra dice que nada te pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Por eso Jesucristo está hablando de esta oración y se está refiriendo, Él les está enseñando cómo Él oraba al Padre. Cuando Él se dirigía al Padre, a su Padre Celestial, que también es nuestro Padre, Él le decía, Padre, yo sé que tú eres el primero, yo estoy aquí porque tú me encomendaste una misión, pero tuya es toda la gloria. Y cada uno de nosotros estamos todavía aquí respirando porque Dios te ha encomendado una misión, a ti y a nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una misión, pero no podemos olvidarnos que no es nuestra misión, que no es nuestra agenda, que ha sido encomendada por el Señor, amén. Así que si ha sido encomendada por uno más grande, pues yo tengo que buscar la dirección de ese más grande, yo tengo que buscar la dirección del Padre para yo y reconocerlo a Él, para entonces yo poder entender cuál es la ruta, porque Él es la brújula que me va a dirigir. Y entonces nos dice, y no se preocupen porque si ustedes me tienen a mí como su rey, como su señor, cuando vengan las pruebas, solamente búsquenme a mí, clamen a mí y yo no voy a permitir que esas pruebas los aparten de mi protección,
de mi cobertura, de mi guía y de mi dirección, porque es que no es solamente repetir la oración como un papagayo, ¿verdad? Como un loro, es poderla vivir y poderla aplicar en el sentido que es. Por eso es poderosa esta oración. Él les dice: Señor, enséñanos a orar, así como Juan el Bautista enseñó a sus seguidores. Jesús les dijo: cuando ustedes oren, digan. Y ahí empieza, ¿verdad?, a explicar el poder que tiene esta oración para cada uno de nosotros, y aún la oración sigue teniendo poder. Y definitivamente, eso es algo que siempre hemos, ¿verdad?, recalcado y hablado y enseñado mucho, y es que cada uno de nosotros tenemos un plan de parte de Dios. Y el anhelo del Señor aún, más que antes, en ese tiempo, es que definitivamente ese plan de Dios se cumpla en nuestras vidas. No de parte de Dios, porque ya Dios, ¿verdad?, Él hace todo para que ese plan se cumpla, ya todo está establecido, pero es de parte de nosotros. O sea, ¿qué nosotros estamos haciendo para cumplir ese plan de Dios? Si realmente el Señor es lo más importante para nuestras vidas y estamos permitiéndole que Él nos dirija por el camino, por las sendas que Él tiene para nosotros, o simplemente hemos querido hacer nuestra propia voluntad, ¿verdad? Y eso es parte de la oración, de reconocer quién es Dios, porque cuando uno reconoce quién es el Señor y reconocemos que necesitamos de Él en todo momento, en todo tiempo, entonces va a llegar el punto en que nosotros vamos a menguar, vamos a simplemente sujetarnos al Señor para que su propósito se cumpla. Y no simplemente, ¿verdad?, seguir en contra de Dios, seguir en contra del propósito del Señor, nadando en contra de la corriente y simplemente no alcanzar lo que ya Dios preparó para nosotros. Entonces es importantísimo entenderlo acerca de lo que es el plan de Dios. Continuando allí en ese mismo versículo, en Lucas 11, después de que, ¿verdad?, les muestra todo el esquema de la oración, también les da una ilustración, una enseñanza, y básicamente lo que dice es que si nosotros entendemos el poder de la oración, si nosotros insistimos, ¿verdad?, si insistimos al Señor, si dice la enseñanza, dice la ilustración que aunque venga un amigo a medianoche a pedirle panes prestados al vecino porque le llegó visita y no tenía nada como atenderlos, aunque el amigo diga: no me voy a parar, ya estoy durmiendo, lo que sea, sigue insistiendo que de alguna manera, ¿verdad?, ese amigo lo va a hacer, así sea porque lo cansó, porque no dejó de tocar la puerta, porque no dejó de molestar, llamarlo, lo que sea, pero fue y lo hizo. Y así mismo es Dios con nosotros. El Señor quiere que nosotros sigamos insistiendo, seguir orando. ¿No ha contestado Dios? Bueno, seguimos orando, seguimos reforzando la oración, No pierdan la pero fe. no podemos perder la fe, no nos podemos cansar en pedirle a Dios, porque le estamos pidiendo al único que puede concedernos cualquiera que sea la petición, cualquiera que sea la necesidad. Entonces no nos podemos cansar, y ese es uno de los errores que normalmente muchas personas cometen, y es que se cansan en el pedir, se cansan en el esperar, se cansan en seguirle pidiendo al Señor y orando, y nada pasa, y las cosas se complican quizá, y las cosas son más difíciles, pero por nada podemos dejar de hacerlo, porque en algún momento el Señor va a contestar la oración. Definitivamente Dios es muy bueno, o sea, Él es fiel, es maravilloso, Él es poderoso, y en su momento Él va a contestar la oración. Lo único es que nosotros no sabemos cuándo la oración debe ser contestada, cuándo Dios conoce que estamos listos para recibir esa bendición o esa respuesta. Solo Él lo sabe, así que nosotros solamente nos resta seguir orando, seguir pidiéndole, seguir clamando, y en su momento el Señor lo va a hacer. Así que no nos podemos cansar, tenemos que seguir perseverando en la oración, perseverando en lo que tenemos que hacer, perseverando en buscar más del Señor, y definitivamente rendirnos a la voluntad de Dios, porque es importantísimo, es clave, no vivir nuestra vida como nosotros queremos hacerlo, sino la manera de Dios. Y créame, es más fácil, aunque a veces se piense y se vea que no es fácil, es mucho más fácil que vivir nuestras vidas a nuestra propia manera, de estrellón en estrellón, de problema en problema, de enfrentarnos a situaciones que quizás nunca Dios las tenía allí para que lo pasáramos, pero nosotros simplemente decidimos tomar ese camino. Así que es importantísimo nosotros poner a Dios primero en todo. Y algo importante que esta mañana estábamos hablando con mi esposa era que todos saben que en los pasados meses, ¿verdad?, todo esto que hemos pasado, toda esta situación mundial, interesantemente se han levantado algunos pastores, líderes, personas que
Dios les ha hablado a través de sueños, a través de visiones, ¿verdad? Les ha mostrado cosas de lo que iba a acontecer después de, vamos a decir, después de mitad de año para acá, ¿verdad? Muchos de ellos hablaron octubre, de noviembre. septiembre, octubre, noviembre, han hablado, han profetizado, han compartido sus sueños, ¿verdad? Lo que ellos vieron, lo que Dios les mostró, lo que les reveló. Y hablamos nosotros, decíamos, bueno, ya vamos en octubre, casi está terminando el mes de octubre. Y cosas de los que hablaron quizás para julio, agosto, septiembre no pasaron. Y nosotros meditamos y decíamos, bueno, es que la oración es poderosa. O sea, no es que quizás estos hombres se equivocaron, no es que ni siquiera Dios nos habló, porque lo que entendemos es que Dios nos advirtió. O sea, Dios nos dio una advertencia. Dios nos dijo, van a haber estas cosas, van a haber manifestaciones, va a haber escasez, van a haber ciertas cosas, ciertas situaciones. Y Dios nos advirtió. Y por eso muchas personas tomamos acción y nos hemos, ¿verdad?, preparado, hemos tomado las medidas necesarias para quizás organizarnos un poco mejor y hacer esas provisiones, ciertas cosas para uno prepararse por si pasa o por si no pasa. Porque sencillamente entendemos que Dios es fiel en cuanto a que lo que Él promete lo cumple y las cosas que Él muestra pues se van a cumplir. Ahora, quizás no pasaron esas cosas en los meses anteriores y llegamos a la conclusión que definitivamente fue por el poder de la oración. Y porque en estos meses lo que sucedió, aún sobrepasando, ¿verdad?, al grupo de los que no creen, de los incrédulos, de los ateos, del que dice son mentiras, son cuentos, visiones, sueños, lo que sea, hubo más personas, podríamos decir que fueron miles o millones de personas alrededor del mundo que se unieron en oración. Cada que estos videos salían, cada que se hablaba, cada que se daba una profecía, cada que ahora en nuestras propias iglesias y congregaciones locales, cada que hablamos de esto, de prepararnos, de que el Señor está cerca, de que la venida del Señor está próxima y todo esto, muchos tomamos la mejor decisión, que fue orar. Volvernos al Señor, volver a la oración, reforzar la oración. Y mi esposa tuvo hace un mes atrás, ¿verdad?, una visión o algo que Dios le dio una instrucción, y era que nosotros como iglesia en julio teníamos que levantar un altar de oración, tenemos que orar y tenemos que en los próximos 3 meses hasta noviembre le dio las instrucciones Dios de orar nosotros el primero y el último sábado de cada mes, ayuno y oración. Y definitivamente eso lo hemos estado haciendo. Y hemos estado esos 2 sábados al mes en la iglesia, humillados delante de la presencia del Señor, orando, ayunando, clamando por las peticiones, no solamente por las propias, sino las del mundo entero, por la economía, por el gobierno, por lo que está sucediendo, por esta enfermedad, este virus, por tantas cosas. Hemos estado allí humillados en la presencia del Señor. Y de la misma manera sabemos que hay muchos ministerios en muchas iglesias. Hace unos días atrás, la semana anterior, hubo una convocatoria al ministerio de Billy Graham y en Washington. Y definitivamente se reunieron miles de personas de diferentes estados de los Estados Unidos y se reunieron allí para orar, para clamar por esta nación, para que el Señor sane la tierra, para que Dios se glorifique y toda la nación de la tierra. Y hemos visto la respuesta de Dios. Y busqué unos datos para que podamos ver cómo el pueblo se ha estado humillando, cómo la gente, y no solamente, quizás uno diga, bueno, sí, solamente los cristianos se han estado humillando, pero le busqué una información que me pareció súper interesante y ustedes se van a dar cuenta. Lo que mi esposo compartía de Washington fue el 27 de septiembre. Fue el segundo sábado que nosotros en la iglesia estuvimos de ayuno y oración. ¿Y cuál no fue la sorpresa? Que más de 80,000 personas, no fueron 2 o 3, fueron de 50 a 80,000 personas las que se reunieron en ese lugar. Y si usted tiene la oportunidad de ver, yo le invito para que usted busque el video. Es impresionante ver cómo 80,000 personas se ponen de rodillas a pedirle perdón a Dios por haberlo abandonado durante todo este tiempo, porque esta nación y por las naciones de la tierra es algo que si a uno como ser humano lo conmueve, yo sé que también conmovió el corazón del Señor.
Sí. Mike Pence ese día, porque él fue uno de los que, el vicepresidente, de los que fue convocado para orar, dice: desde la fundación de nuestra nación, el pueblo estadounidense y nuestros líderes han acudido a la oración en tiempos difíciles. Y muchos otros países también se han unido a esta oración. Países como Costa Rica, a través de su presidente Fabricio Alvarado, Guatemala, a través de su presidente Alejandro Guaymater, en El Salvador, Paraguay y obviamente Estados Unidos a través del presidente Trump. Así que no somos los únicos, y yo sé que no solamente nosotros, sino la iglesia en general. Hoy incluso estaba compartiendo con una señora en el trabajo y ella me decía: bueno, Diana, tú sabes que yo soy católica, pero yo escucho mi misa y también escucho a un pastor que me gusta mucho escuchar y muchas veces me hace llorar y él decía algo bien interesante. Me contaba ella, me decía que cuando empezó la pandemia, él como pastor se sintió bien frustrado al ver que después de que tenía miles y miles de personas, su iglesia se había quedado vacía. Pero dice que después Dios le hizo entender que podía ser que el templo físico estaba vacío, pero que si se daba cuenta a través de los medios de comunicación, usando las redes sociales, muchos están siendo alcanzados. Y la iglesia no ha disminuido, sino que por el contrario está creciendo, porque quizás no vayan a la iglesia, pero están conectados. Sí. A través de los mensajes en línea y los ven 1 o 2 veces o quizás no los ven inmediatamente, pero después entran y la palabra de Dios está cumpliendo su cometido y está llegando. Pero yo entiendo también que es a través de la oración. Muchas personas, muchos pastores, muchos líderes, usted se da cuenta, hasta líderes, presidentes de las naciones han entendido que la única forma de poder enfrentar estos momentos de crisis es a través de la oración y han convocado a su pueblo para que oren, para que levanten oración para poder salir de la crisis. ¿Cómo más entonces nosotros no debemos entender la importancia y el poder que tiene la oración? Así que nosotros no podemos dejar de orar. No podemos dejar de interceder, de humillarnos, porque la palabra lo dice, que si nosotros como pueblo nos humilláremos, ¿verdad? Y nos arrepintiéramos de nuestros pecados y dejáramos nuestros malos caminos, entonces el Señor oirá de los cielos. Y yo creo que esa palabra se está cumpliendo y es poderoso entenderlo, que la palabra siempre, mire, yo le quiero dejar saber que la palabra siempre se va a cumplir. Pero la oración puede cambiar, puede hacer un shift, así como dicen los americanos, ¿verdad? Dios dio la palabra, pero también entiendo que a través de la oración y de la humillación, la misericordia de Dios, que es grande, obra a favor nuestro. Le dejo de tarea, en Primera de Reyes 21, ¿verdad? El 27 y el 28, si usted se lee Reyes, es la historia de un rey, que es el rey Acab y Jezabel. Él se dejó manipular por Jezabel y fue bien idólatra e hizo lo malo delante del Señor. Y Dios envió al profeta Elías a pronunciar básicamente su sentencia de muerte. Le dijo: como hiciste con Nabote y su familia, que los mandaste a matar por robarle su viña, así te dice el Señor. Y le dijo: vas a morir igual como los perros lamieron su sangre, en el mismo lugar los perros van a lamer tu sangre. Y le dijo unas palabras. En ese momento él entendió que él había hecho mal y dice en las escrituras en el 27 que él rasgó sus vestidos, cubrió su carne de cilicio, ayunó y
fue humillado. Dice que ni siquiera se puso sus ropas reales. O sea, él estuvo humillado y no quiso comer. Entonces vino palabra de Jehová a Elías diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. Mire, Dios había ya determinado que él iba a padecer mal por toda la abominación y el pecado que él había cometido, pero a causa de una humillación, a causa del arrepentimiento, a causa de que humilló su corazón y reconoció sus errores y que solamente había un Dios en Israel, entonces Dios vino y aplazó, digámoslo de esa manera, aplazó su sentencia. No quiere decir que él no murió, sí murió, pero el tiempo fue alargado. Y lo que nosotros estamos viendo en este momento es que la misericordia de Dios nos está alargando el tiempo, iglesia. Sí. Este es el tiempo de humillarnos. No podemos dejar de orar, no podemos dejar de arrepentirnos, no podemos dejar de arreglar nuestro caminar con el Señor. El Señor nos está extendiendo su misericordia para darnos el tiempo de alinearnos a Él, de conocer su voluntad. Mire, de dejar de ser tan rebeldes y a veces, ¿verdad?, tan autoritarios y soberbios y decir, no, yo no necesito del Señor. Eso es mentiras y no podemos engañarnos más. Nosotros, todos los seres humanos, necesitamos de ese Dios sobrenatural y hay un solo Dios, sí, que es el Dios todopoderoso, el único y verdadero Dios. Y esto fue lo que le pasó a Acab, que él tuvo que reconocer que apenas había un Dios en Israel, que no eran los dioses de su esposa Jezabel los que hacían nada, que solamente había un Dios. Igual le pasó al rey Nabucodonosor. Él se creía Dios hasta que Dios lo llevó a convertirse como un animal y a comer pasto. Y después dice la palabra que él cayó en cuenta, cayó en sí. Y allí mismo se humilló y reconoció: entiendo que solamente hay un solo Dios. Y él fue después restaurado como rey. Iglesia, no podemos permitir que tengamos que llegar hasta el final, a tener que tocar fondos en nuestras vidas para poder reconocer que hay un solo Dios. Es bueno que todos los días, y por eso la oración del Padre Nuestro empieza de esa manera, dándole el poder, el reconocimiento y la gloria, sí, al Padre Celestial. Así que es tiempo de que tú también, de que cada uno de nosotros reconozcamos ya que nos, ¿cómo le puedo decir? Que nos entreguemos ya voluntariamente, que entreguemos todo. No peleemos más con Dios. Exacto, que dejemos de pelear, que dejemos de llevar la contraria, que dejemos la pereza espiritual y que todos los días vamos delante de Él y le digamos: Señor, aquí estoy porque yo sé que mi vida depende de ti. Aquí estoy porque quizás estos sean mis planes, pero realmente tú tienes unos mejores planes escritos para mí y yo los quiero conocer porque yo los quiero seguir. Para eso es la oración. La oración no solamente es para irme a dar látigo y golpes de pecho, Señor, soy una cucaracha, ¿yo qué voy a hacer? No, es para que, Señor, yo pido perdón, pero aquí estoy, yo me quiero alinear a ti, yo quiero conocer tu propósito para mi vida, yo quiero saber tu instrucción para yo poderla seguir, para yo poder saber, mira, y no meter mal la pata. O sea, ¿cuál es el sentido de que la sacamos y volvemos y la metemos en el mismo hueco? ¿Sabe por qué? Porque no sabemos para dónde vamos, no conocemos la instrucción. Qué bueno que cada uno de nosotros pudiéramos entender que solamente a través de conocer la voluntad del Señor, nosotros vamos a dejar de meter la pata y vamos a caminar con pasos firmes. Usted sabe, y quizás me estoy adelantando un poquito, pero usted sabe que la oración, su
Su oración es poderosa. Mira, hay una enseñanza tremenda en Mateo 21, 21 y 22. Dice que cuando estaban pasando, había una higuera y era de mañana y Jesús quería comer higos. A pesar de que no era la temporada, ¿verdad? Él se agachó a coger los higos y no había higos. Y entonces Jesús maldijo la higuera y ante los propios ojos de los discípulos, ellos vieron cómo la higuera se secó y ellos le dijeron, ¿cómo fue que pasó esto tan rápido? Y Jesús les contestó en el verso 22, les aseguro que si ustedes tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo, y si usted puede decirle a alguien o se dice usted mismo, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Hasta podrán hacer lo mismo que yo hice con la higuera y más todavía. Si le dijeran a esta montaña, quítate de aquí y échate en el mar, ella les obedecería. Y wow, qué poderosa esta palabra. Imagínense, lo único que tú y yo necesitamos es confiar. Confiar. Cuando usted ore, usted no vaya con la desconfianza. ¿Será que Dios sí me va a escuchar? ¿Será que Dios sí me va a responder? No, esa no es nuestra actitud. ¿Sabe por qué? Porque si usted ha primero reconocido, como hablábamos al principio, que su Padre es poderoso y que usted le ha dado el primer lugar en su corazón, mire, su oración va a ser como una espada. Amén. Si si nuestras vidas están alineadas al propósito de Dios, y dice la palabra que si yo confío, eso quiere decir que cuando yo voy a orar, yo tengo que ir con la certeza en mi corazón de que lo que yo estoy pidiendo, Dios lo va a escuchar y yo lo voy a ver con mis ojos, porque dice, si ustedes tienen confianza y no dudan del poder de Dios, no es porque seamos nosotros sobrenaturales o porque seamos nosotros, ¿verdad? La última Coca-Cola del desierto, no, sino porque yo creo que yo tengo un Abba Padre que es poderoso y que yo puedo ir delante de ese Abba Padre y confiando, confiar es certeza. Señor, yo sé que tú tienes el poder para cambiar a mis hijos. Señor, y en el nombre de Jesús usted declara el cambio en sus hijos, en su familia, en esta... Mire lo poderoso de lo que ha pasado ante nuestros ojos. Y yo no sé si usted lo ha visto. Por causa de esas 80,000 personas que se humillaron, más todos nosotros que hemos estado humillándonos, orando e intercediendo para que el Señor detenga el juicio sobre esta nación. Por eso no estamos en lockdown. Por eso no hemos visto lo que se había dicho, ¿verdad? Que iba a haber mucha escasez de alimentos. Lo empezamos a ver al principio de la pandemia. Empezamos a ver escasez, pero fue como que de un momento a otro las cosas empezaron a cambiar. ¿Por qué? Porque el Señor se ha movido en misericordia y por causa de la humillación y de la confianza en el Señor, entonces estamos pudiendo ver cómo el Señor ha cambiado y ha tornado su corazón. Así que este no es el tiempo para detenernos. Si usted se pregunta, ¿para qué orar? ¿Para qué orar? Porque es que la palabra tiene el poder de cambiar. La palabra tiene el poder de cambiar tu realidad, de cambiar tu familia. La oración tiene el poder de cambiar las circunstancias. El futuro de esta nación está en nuestra oración. El futuro de tu nación, donde quiera que nos estés escuchando, está en la oración, pero no cualquier oración, es una oración poderosa. ¿Y sabe qué la hace poderosa? Tu fe, la confianza con la que tú vas delante del Dios Todopoderoso, sin dudar que Él
puede todo. Es que la palabra dice que hay imposible para Dios, que hay imposible. Hasta ahora yo no he visto nada imposible para nuestro Dios. Así que cuando yo voy a presentarle mi causa al juez todopoderoso, yo tengo que ir delante de él y decirle: Señor, yo sé que tú eres un juez justo, que tú eres un juez poderoso, y aquí está mi causa, yo la presento delante de ti con la certeza de que tú vas a hacer justicia, con la certeza de que tú eres mi sanador, porque tú lo prometiste y yo creo en esa palabra de sanidad. Sí. Y yo voy a creer que tú lo vas a hacer y que tú te vas a glorificar en mi cuerpo. Y si esta enfermedad o esta situación es necesaria para que tu nombre sea glorificado, amén. Pero yo seguiré creyendo que voy a ver tu grandeza y tu poder manifestado en mi vida. Amén. Así que ¿para qué orar? Bueno, 1001 razones. 1001 razones. Mire, decida hacer el cambio. A veces decimos: ¿qué puedo hacer yo para cambiar mi familia? ¿Qué puedo hacer yo para cambiar a mi esposo? ¿Qué puedo hacer para cambiar a mis hijos? Usted tiene el poder y se llama oración con confianza. Y usted va a ver, cuando usted entra a ese lugar secreto, sabiendo que usted va a ser escuchado y escuchada, que esa oración va a traspasar los cielos y que no importa que el mundo de los demonios, ¿verdad?, se levante en contra suya, el Señor va a contestar esa oración. Yo no le estoy diciendo que algunas serán contestadas inmediatamente, otras tomarán más tiempo, pero usted no dude, no cese, no podemos cesar de orar, de ayunar y de creer. Porque allí está el poder de la iglesia, ahí está tu poder. Así que, ¿por qué orar? Mejor dicho, podríamos estar toda la noche en este lugar diciéndote del motivo y del poder y del por qué nosotros debemos orar. Y es clave, o sea, tenemos que tener la convicción de que es poderosa, o sea, que definitivamente la oración funciona, de que Dios escucha nuestra oración, de que esa oración, cuando hay fe, cuando hay convicción, cuando hay en nosotros la certeza, eso es lo que dice la palabra acerca de la fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Definitivamente eso va acompañado de la oración y produce grandes cosas. Realmente este es el tiempo donde no nos podemos dar el lujo de simplemente pasar los días por pasarlos. O sea, este es el tiempo donde nosotros todos los días tenemos que seguir orando, creyendo, clamando, poner nuestra fe en acción, levantarnos a creer al Señor, a clamar, a orar. No podemos darnos el lujo de cansarnos, de desanimarnos, nada de esto, porque esas son estrategias que el enemigo usa y que está usando y seguirá usando muy posiblemente para que cada vez más personas quizás se cansen, se desanimen, no oren, todas las cosas que pueden estar pasando. Pero 1001 razones para todo lo contrario: seguir orando, seguir creyendo y seguir clamando. Estaba leyendo algunas notas y hasta la gente que ni siquiera, ¿verdad?, es espiritual ni creyente, reconoce el poder de la oración. Encontré una nota que decía que un psiquiatra famoso aquí en los Estados Unidos, Gerald May, dijo que después de 20 años de escuchar los anhelos del corazón de sus pacientes, dijo: estoy convencido de que los seres humanos tienen un deseo innato por Dios. Amén. Ya sea que seamos religiosos o no, ese anhelo es nuestro deseo más profundo y nuestro tesoro más preciado. Y si Dios existe y estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, de seguro una de las maneras de llenar ese anhelo es la oración. Así que lo dijo un hombre que, ¿verdad?, que quizás su batalla es entre lo racional y lo espiritual. Un psicólogo que a veces quizás, ¿verdad?, le cuesta mucho trabajo explicar lo espiritual, pero él lo reconoció. O sea, en cada uno de nosotros hay un espacio para Dios, y ese espacio no lo llena absolutamente nada, ni el dinero, ni las comodidades, no lo llena absolutamente nada, sino que ese espacio está reservado para Dios. Ni la familia, ni el esposo, esposa, ni hijos, nada. Ese espacio lo llena solamente el Señor.
¿Y cómo se llena ese espacio? Bueno, a través de una comunión plena con Dios, permanente y constante, que es definitivamente la oración. Alguien dijo en una ocasión que el que ora deja de pecar y el que peca ha dejado de orar. Y esa es la verdad. Tremendo, cuando nosotros no oramos, abrimos puertas espirituales, ¿verdad? Nos cansamos, nuestra barrera espiritual se cae al piso, nuestra cobertura espiritual mengua, ya no tenemos el mismo fuego, la misma pasión, el mismo deseo, vamos menguando en todas las áreas, porque no solamente la espiritual, vamos menguando en todas las áreas y vamos perdiendo el enfoque, vamos perdiendo el rumbo de la vida y llegamos al punto de que quizás abrimos puertas que nunca debemos abrir y el enemigo obviamente empieza a orar por esas vías. Así que tenemos que ser sabios y entender que definitivamente Dios nos ha dado muchas herramientas. Una de ellas, la más poderosa, podríamos decir, la oración. Y es para que definitivamente, ¿verdad?, podemos alcanzar tantas cosas que Él tiene para nosotros, pero más que eso, podamos enfrentarnos en el día a día a una batalla espiritual que es muy real, que es muy cierta, y a un mundo que estamos viviendo, un mundo hostil, difícil, como lo hablamos el domingo pasado, donde definitivamente impera la ley del más violento, el más fuerte, el que quiera alcanzar sus sueños y metas, sobrepasando a otros, desprestigiando a otros, haciendo lo que sea. Estamos en ese mundo, esa es la realidad que vivimos hoy en día, pero de la misma manera también Dios está respaldando a sus hijos. Dios sigue respaldándonos, Dios sigue glorificando nuestras vidas. Mire lo poderoso que es la oración, que Jesús en Mateo 6:6 dijo: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Amén. Entonces, si queremos mencionar algunas de las razones por las que debemos orar y todo eso, pues ahí está claro. O sea, hay recompensa cuando oramos. No es la motivación, porque nosotros no podemos buscar a Dios simplemente porque queremos algo, sino por amor, por convicción, porque queremos estar cerca de Él y conocer nuestro propósito. Pero esas son las cosas que Dios nos da cuando en secreto realmente hacemos lo que Él quiere que nosotros hagamos. No orar en público, ¿verdad?, extendiéndonos y gritando y todas las cosas como lo hacían los fariseos, como dice la palabra, y como muchas veces Jesús se enfrentó a ellos, sino que realmente nuestra vida en oración íntima con Dios sea clave para que Dios nos pueda promocionar y promover a lo que Él tiene para nosotros. Entonces ahí está la palabra y las promesas de parte del Señor. Filipenses capítulo 4 y versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean vuestras peticiones conocidas o delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, en otras palabras, la oración también podríamos decir, es el antídoto frente a la ansiedad. Era algo muy común en estos días, es la ansiedad. La gente está ansiosa. ¿Cuándo se va a acabar el coronavirus? ¿Cuándo va a salir la vacuna? ¿Cuándo van a dejar de dar malas noticias? ¿Cuándo podré salir a la calle a vivir una vida normal? ¿Cuándo podré irme de viaje? ¿Cuándo podré hacer esto? ¿Cuándo podré hacer aquello? Eso realmente no tiene que ser nuestra pregunta, ni lo que invada nuestros corazones, nuestras mentes hoy en día. Lo que tiene que enfocarnos a nosotros es simplemente seguir orando, seguir clamando, seguir creyéndole al Señor, seguir confiando en Dios plenamente, no dejar de hacer lo que Dios nos dijo que tenemos que hacer, lo que nos enseña la palabra del Señor, y definitivamente dándole gracias a Dios por todo en todo tiempo. Eso es lo que tenemos que hacer, y eso es lo que dice la palabra en Filipenses. ¿Para qué nos afanamos si definitivamente no podemos hacer nada? No podemos añadirle un codo a nuestro cuerpo, ni a nuestro brazo, ni a nuestra estatura. Ya, ¿verdad? Dios conoce todos los detalles. Así que simplemente el que es chiquito porque así Dios lo quiso. El que es grande es grande, el que es gordito es gordito, el que es flaco es flaco. Son cosas a veces hasta absurdas, que nos frustramos, nos angustiamos y nos enfocamos más en lo físico, en lo material, en lo que todo el mundo ve y anhela, en lo pasajero, pero ¿qué hay de hacer tesoros allá en el cielo, donde ni el orín ni la polilla corrompen, ¿verdad? Todo es bueno, pero todo tiene medidas, y definitivamente el Señor es el que
el que guarda nuestros corazones, pesa nuestros corazones, y el propósito de Dios es mayor que cualquier cosa que podamos alcanzar en la vida. Amén. Eso es lo más importante, y definitivamente es una de las cosas que nos da la oración. Próximo, Hebreos capítulo 4 y versículo 14. Así que, viva la vida más tranquilo, más paciente, disfrute el día a día, disfrute de su familia, disfrute lo que Dios le ha dado. Como decimos normalmente, ¿verdad? Coja la vida con calma. ¿Para qué uno angustiarse, estresarse? ¿Para qué uno desesperarse con cosas que no están bajo nuestro control, ¿no? Bajo nuestro dominio? Sino que simplemente entreguémosla al Señor. Por eso es lo importante, la clave y la instrucción que Jesús nos dio, que entremos en nuestro aposento y cerremos la puerta y oremos al Padre que está en los secretos. O sea, cuando nosotros nos comprometemos a orar con el Señor es reconocer que Dios está allí. O sea, que tenemos nuestro mejor amigo al lado. Amén. Y que vamos a orar y que vamos a hablar con Él. Y en ese acto de fe, definitivamente el Señor luego nos recompensa en público. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento vamos a ver el fruto o la respuesta a nuestra oración. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Que en algún momento la gente va a decir, wow, o sea, tú tenías un problema, una necesidad y te veo mejor ahora, te veo diferente. Tremendo que Dios hizo eso, tremendo que Dios contestó tu petición. Eso es lo que el Señor hace, y ese es el reconocimiento en público que la palabra o que el Señor nos enseñó. Hebreos capítulo 4 y versículo 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en toda nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, definitivamente el Señor anhela y quiere que nosotros recibamos su gracia y su favor, que caminemos en la misericordia del Señor todos los días. Las misericordias de Dios se renuevan. Cada mañana dice la palabra que se renuevan las misericordias y las bondades de Dios. Eso quiere decir que cada mañana Dios nos da una nueva oportunidad. No te preocupes por lo que no hiciste ayer, lo que no hiciste una semana atrás, un mes atrás. Ya eso es, ¿verdad? Eso es otra historia, eso es cuento viejo. Ocúpate del hoy, ocúpate del mañana. Que cada día que abramos nuestros ojos, digámosle al Señor, bueno, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga hoy? ¿Cuáles son tus planes para mí y para mi familia en este día? ¿Qué es lo que tú tienes para mí? Y definitivamente empecemos a confiar más en Él. Empecemos a depositar toda nuestra esperanza en Él. Aún en esos momentos de angustia, depositar también todo eso, llevarlo todo a la presencia del Señor. La angustia, el estrés, el desespero, la ansiedad, la mala noticia, el miedo, el temor, tantas cosas que nos invaden hoy en día, nuestras mentes y nuestros pensamientos. Ponerlo todo en las manos del Señor, porque Él es el único que no nos defrauda. Él es el único que siempre va a estar allí. Él es el único que siempre va a estar trabajando, obrando en favor nuestro, y su misericordia es maravillosa. Todos saben, de acuerdo a la ley, de acuerdo a la palabra, la paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte. En la ley, el que la embarraba, el que cometía el pecado, el que cometía el error, rápidamente, ¿verdad?, merecía la muerte. Pero en la misericordia, en ese tiempo de la gracia de Dios, en este tiempo de que estamos viviendo la misericordia del Señor, se nos dan nuevas oportunidades. No para que, ¿verdad?, seamos, y perdón la palabra, insistamos en ser cabeciduros todo el tiempo, perseverar lo mismo, de cometer el mismo error, la misma falta, y simplemente vivir nuestra vida en un círculo vicioso, porque ese no es el propósito de Dios. El propósito es que si caímos en una situación, salgamos de esa situación con la ayuda de Dios. Si la embarramos, bueno, Dios nos da su misericordia para arrepentirnos de corazón, para pedirle perdón y salir del error. No seguir perseverando en lo mismo y en lo mismo. Y entonces ahí vienen las excusitas aguditas y nadie me entiende. Es que nadie me quiere, nadie me ama. Pobrecito yo, es que soy tan débil, es que soy tan cabezón, es que soy tan necio. Pero todas esas cosas que muchas veces nos autojustificamos y que no nos llevan a ningún lugar. Exacto. Por el contrario, nos mantienen dando vueltas en círculo todo el tiempo. Y tenemos la experiencia o lo que la Biblia nos habla acerca del pueblo de Israel. ¿Qué les pasó? Caminaron 40 años en círculo y llegaron al lugar donde partieron. ¿Por qué? Por eso, por cabeciduros, por
por rebeldes, por tercos, por ir siempre en contra de Dios y nunca se movieron, nunca avanzaron, nunca llegaron donde Dios quería que llegaran. Ya la tierra prometida estaba para ellos. Los frutos grandes y poderosos que Dios les había prometido, esa tierra que fluía leche y miel, estaba preparada, pero nunca esa generación llegó porque no quisieron, no porque Dios no quiso, sino porque no quisieron. Porque imagino que cada que se quejaban, en vez de seguir derecho, daban vuelta. Y cada que se levantaban amargados y trajinados y angustiados y de todo, volvían y daban otra vuelta más. Y nunca siguieron hacia donde Dios tenía para ellos. Entonces, eso nos debe llamar la atención ¿verdad? De abrir nuestros sentidos espirituales y agradecerle a Dios y seguir hacia adelante, seguir hacia el frente. Como dicen por ahí, the sky is the limit. El cielo es el límite. ¿Verdad? Si tú tienes anhelos, si tienes sueños, Amén. lo vas a lograr con la ayuda del Señor. Aún en medio de la prueba, en medio de la crisis. Muchos hoy en día, a este día en particular, podemos decir que este año, que ha sido un año difícil, sabe que hemos visto la gloria de Dios como nunca antes. Hemos visto milagros, hemos visto bendiciones de Dios como nunca antes. ¿Y cómo eso sucede? ¿Cómo a una persona normal le podemos decir que en un año de crisis Dios se ha glorificado? Pues sí, ese es el Dios que nosotros le servimos. Amén. En un año de crisis Dios ha bendecido, Dios nos ha multiplicado, Dios se ha glorificado, Dios ha hecho cosas maravillosas. Y por eso, obviamente, tenemos que siempre dar la gloria al Señor y siempre estar agradecidos con Él en todo momento. Amén. Como dicen por ahí, para terminar, al mal tiempo, Buena cara. buena cara. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Amén. También quiero que me acompañen a Lucas 22, 39 y 46. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a la distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Así es. Amén. Así que mientras que el Señor estaba desbordando, ¿verdad?, su corazón hasta el punto de que sus gotas de sudor fueron sangre, los discípulos dicen, por la tristeza, una palabra bien clave en esta palabra, en este versículo. Bien. A causa de la tristeza se durmieron. Porque la tristeza, la desesperación, la angustia, la aflicción, el dolor anulan nuestra fe. Y anulan la capacidad de tener nuestros ojos espirituales abiertos. Imagínense, ellos se perdieron el que los ángeles vinieran a fortalecer a Jesús. Ellos no vieron ese pasaje. Porque si ellos hubieran estado en oración, quizás ángeles también hubieran venido a fortalecerlos a ellos. Sí, pero ellos se habían dado por perdidos. Jesús todavía no estaba crucificado, pero ellos ya era tanta la tristeza que ellos ya estaban seguramente en sus mentes, no lo dice la palabra textualmente, pero cuando dice a causa de la tristeza era porque ya su espíritu estaba angustiado, estaba su espíritu agobiado, ya ellos pensaban y qué iba a pasar con ellos. Ahora el maestro ya no va a estar con nosotros, ¿qué va a hacer? Y empezaron a preocuparse, a adelantarse a la situación y invadió la tristeza, al punto que ellos ni siquiera tenían el ánimo para orar. Y es lo que pasa muchas veces en nuestras vidas. Nos dejamos que la aflicción y que el temor y que la tristeza nos ganen la batalla. Ganen la batalla y lo que pasa es que nos desaniman, perdemos la fe, anulan nuestra fe, esa llamita de la fe se va
poniendo cada vez más pequeña. Y mire que el Señor no exige mucha fe. Dice que si nuestra fe fuera como el granito de mostaza, y el granito de mostaza es como la cabecita de un alfiler, le pudiéramos decir a este monte que se moviera. Ahorita, como leíamos en Mateo 21, ¿verdad? Del 21 al 22, que si vamos con confianza. ¿Qué es confianza? Es igual a fe. Pero vemos que la tristeza anula nuestra confianza y no nos deja ni siquiera orar, y viene un sueño espiritual. Cuando el enemigo ve que estamos tan preocupados, que logra que la preocupación y la ansiedad tomen el control de nuestras vidas, entonces viene como ese espíritu de desánimo. ¿Ya para qué orar? ¿Para qué? Es que yo me siento cansado, me siento triste, como que no sé ni siquiera qué decir. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces cuando hay esos momentos de angustia, de tristeza, es como que, ok, yo voy a entrar a orar, pero como que no encuentro ni qué decir y simplemente me salgo. Ya digo, no, yo para qué sigo haciendo eso. Y por ahí empieza el desánimo en nuestras vidas. ¿Y qué pasa? Viene el Señor y le dice, pero ¿por qué están durmiendo? ¿Por qué? Más vale, levántense y oren para que no entréis en tentación. Recuerde, sin fe es imposible agradar a Dios. Y Él les dice para que no entréis en tentación. ¿Quién es el que tienta? La palabra me dice que Dios no tienta a nadie. Así que el único que puede tentar es el enemigo. ¿Por qué? Por lo que yo estaba diciendo ahora, la tristeza inactiva el poder de la fe y de la confianza. Entonces, ¿qué es lo que quién es que va a venir a traer dardos a nuestras vidas? Es el enemigo. Sí. Y esos dardos son de lo que la palabra habla, de que para que no entréis en tentación. Entonces, cuando viene la falta de oración, viene sueño espiritual, viene pereza espiritual, viene temor, perdemos nuestra fe, viene inseguridad, perdemos el poder. Mire, lo peor que nos puede pasar es que vamos a la oración y no entendamos el poder que ésta tiene, no entendamos el poder que Dios tiene a través de nuestra oración, de que la oración es el canal de nuestra bendición. ¿Usted cómo cree que el Señor nos bendice? Sino a través del canal poderoso que es la oración. Viene desánimo, viene tristeza. Ahí es cuando nos sentimos cansados, cuando nada tiene sentido, cuando nada vale la pena. Es cuando tú y yo dejamos que la tristeza nos anule la fe y le permitamos entonces al enemigo de nuestra alma, al enemigo de nuestra fe que nos ataque. Y sabe una cosa, que el enemigo, cuando él ve esa puerta abierta de la falta de fe a través de la tristeza y de la desesperación, ¿usted qué cree que va a pasar? Empieza a bombardear nuestra mente, empieza a enviar ataques con enfermedad. Yo no sé si usted a veces se ha dado cuenta, pero como que muchas cosas empiezan a pasar al mismo tiempo y usted quizás diga, ¿sí ve lo que yo le digo? Me meto a orar y entonces las cosas se ponen más difíciles. Claro, eso va a pasar. ¿Por qué? Porque hemos perdido el poder de la fe, el poder de la oración, el poder de entender que cuando entramos al lugar secreto con la confianza de que tenemos un Dios todopoderoso y Él va a escuchar nuestra oración. Esa oración va a ser una oración poderosa. Amén. Y allí no va a haber diablo que resista, no va a haber Satanás que se meta en ese momento de oración, porque sabe que Él va a saber y va a entender que usted y yo vamos a salir de ese lugar secretos con más autoridad, en victoria. ¿Para qué? Para destruir sus obras, para destruir todo lo que Él ha querido venir a engañarlos. Y no solamente eso, sino que vamos a poder ser transformadores de otros. Amén. Así que no seamos como los discípulos que por la tristeza vino un sueño espiritual, por la tristeza, por la desilusión, por la angustia, por el temor, por la incertidumbre de lo que iba a pasar. Póngase usted
en ese momento a pensar qué podía estar pasando por la mente de sus discípulos cuando ya Jesús les había dicho que era necesario que Él padeciera. Ellos estaban esperando un Salvador, alguien que viniera a libertarlos de la opresión del gobierno que ellos estaban teniendo, de la esclavitud en la que ellos vivían. Sí. Y entonces empezar y a oír que Jesús les decía, es necesario que yo vaya a la cruz, es necesario que yo me vaya, es necesario. Fue como que sus ilusiones ya quedaron allí, sus ilusiones empezaron a apagarse. No permitas que tus ilusiones se apaguen, Amén. porque era necesario que Jesús fuera a la cruz para que viniera el Consolador. Era necesario que Jesús fuera a la cruz para que tuviéramos salvación. Así que no sabemos las cosas que nos están aconteciendo si son necesarias para poder ver las cosas más grandes y poderosas que el Señor tiene para nosotros. Así que nada debe desilusionarte, ni la enfermedad, ni la escasez, nada. No permitas ese espíritu que es un dardo del enemigo y una mentira de Satanás para que nosotros perdamos nuestra fe, el poder de la fe. No lo podemos permitir. Así que nuestro deseo es que nosotros nos empoderemos a través de la oración. Amén. Amén. Y vamos a terminar con quiero regalarles una promesa de parte del Señor en Lucas capítulo 7 y versículo del 7 al 8 dice, pedid y se os dará, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Amén. Así que, por nada ni por nadie permitas que tus sueños se apaguen, tus metas se tronquen o se trunquen. Nada, que nada te robe la paz, que nada te robe la tranquilidad, que el Señor sea quien te dirija en todo momento. No, activa tu fe, comprométete en la oración con el Señor, créele a Dios, sigue hacia adelante, activa esa fe maravillosa de parte del Señor. ¿Qué dice esta palabra? Pida y se os dará. Empieza a pedir, empieza a clamar, empieza a reclamar sus promesas, si usted tiene una palabra profética de parte del Señor, reclámela. Empieza a declararla. Señor, tú me dices esta palabra profética, quizá no se ha cumplido. Bueno, Señor, yo creo que este es el tiempo del cumplimiento. Amén. Y como lo hemos estado diciendo en las últimas semanas en la iglesia, yo creo que antes de que termine este año 2020, quizá muchos están locos porque se acabe, vamos a ver cosas mayores de parte del Señor. Vamos a ver la gloria del Señor. Puertas de Dios se abrirán en tu favor. Dios, ¿verdad?, mostrará su gloria. Dios mostrará su fidelidad. Yo no sé quizás cuál es tu petición, cuál es tu necesidad, lo que tú estás pidiéndole al Señor, pero si tú le crees, si tú pones tu fe en acción, si tú sigues orando y clamando al Señor, antes de que termine esta temporada 2020, vas a poder ver un milagro mayor de parte del Señor, vas a poder ver más cosas de parte de Dios. Amén, simplemente hay que hacerlo. No nos podemos cansar de pedir, no nos podemos cansar de llamar, no nos podemos cansar de tocar, porque en el momento de Dios Él va a abrir la puerta y esa puerta va a ser de bendición. Así que yo le animo para que se junte con nosotros en fe, en clamor, en creerle a Dios que Dios va a hacer cosas maravillosas. Quedan un par de semanas antes de que este año finalice. ¿Y por qué no creerle a Dios para que nos muestre su gloria? ¿Por qué no creerle a Dios para que ese milagro que hemos estado clamando, Dios nos lo dé o Dios nos lo conceda? ¿Por qué no creerle a Dios para que esa petición por la cual hemos estado orando y creyendo, Dios lo haga? 2021 tiene que ser definitivamente mejor que el 2020, pero créanme, no nos podemos quejar, no nos podemos desanimar, no podemos ni siquiera decirle al Señor, ¿y por qué pasó esto en el 2020? ¿Y por qué la pandemia? ¿Por qué la enfermedad? No, porque definitivamente este año ha sido un año de gloria, un año de bendición, un año de ver la respuesta de Dios, ver el respaldo de Dios. Eso es lo que hemos visto en ese tiempo. Así que yo le animo para que siga creyéndole al Señor, le animamos para que usted siga con más fuerzas buscando al Señor, actuando en fe y tomando la palabra del Señor y tomando la acción en la oración, para que definitivamente las ventanas de los cielos se abran a nuestro favor y podamos ver las cosas grandes y maravillosas de parte del Señor. Así que vamos a orar en esta noche, vamos a finalizar orando en esta hora.
Si tiene alguna petición de oración, yo le invito para que usted nos envíe su petición rápidamente. Vamos a orar, vamos a finalizar en esta noche dándole gracias a Dios por un día más de vida, por la oportunidad que nos ha dado de definitivamente compartir su palabra, y esperamos que usted haya sido bendecido en esta noche por este mensaje de parte del Señor.